Hoy quiero desarrollar el tema, el poder de la alabanza. Porque muchas veces entendemos que hay poder en la oración, y es cierto. Que hay poder en la palabra, muy cierto. Pero hay un poder especial que se manifiesta cuando nosotros alabamos a Dios. Y sabes, no importa cuán bueno hagas las cosas para Dios, siempre hay un enemigo que nos va a venir a atacar. Que siempre va a querer golpearnos, que siempre va a presentarse como un enemigo poderoso, grande, que viene a sacarnos las bendiciones de Dios. Porque definitivamente Dios siempre nos ha bendecido, pero muchas veces pasamos obstáculos. Diga, levante la mano el que no tenga un obstáculo. Todos lo tenemos. Todos pasamos por un momento. Y no importa qué bueno hagamos las cosas a Dios. Hay un rey en la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 20, que en definitiva hace las cosas bien, pero en determinado momento el enemigo se levantó. Dice el versículo 1 y 2 de 2 de Crónicas, capítulo 20. Después de estos, los ejércitos de los moabitas, de los amonitas, algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros informándoles a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde allá del Mar Muerto. Ya están en Tamar, que era otro nombre de Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le pidió al Señor que lo guiara. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere generar temor? ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere amedrentar para que no sepamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Y ese le pasa a Josafat y nos pasa a todos. Porque basta que haya un problema y muchas veces, como Josafat, se nos viene al piso nuestra fe, se nos viene al piso nuestras certezas. Y a veces buscamos en nuestras fuerzas, en nuestras cualidades. Y yo me imagino que Josafat empezó a decir: yo tengo este ejército y el que viene es mucho más grande. Y si hay algo que marcaba en la guerra en la antigüedad, la diferencia estaba en la cantidad de soldados. Porque hoy las guerras se ganan con tecnología, pero antes era cuerpo a cuerpo, espada contra espada. Y al ver un ejército tan grande, este hombre, por más que tenía confianza en Dios, sabía que no tenía las posibilidades de ganar la guerra. Por eso él entiende las armas espirituales. Porque Dios nos ha dado los elementos para poder enfrentar al enemigo. Nos ha dado la oración. Nos ha dado el ayuno. Armas poderosas en el mundo espiritual que hacen que las tinieblas retrocedan. Y sabes una cosa, cada uno de nosotros pelea su propia batalla. Cada uno de nosotros pelea sus circunstancias, su vida, depende de cuánto el enemigo se levante y sobre todo cuanto más te comprometes con Dios, más grande te va a querer mostrar el enemigo que es para destruirte. Porque el día que perdiste el miedo, el día que tenés miedo, el día que no podés enfrentar la situación, el enemigo ya ganó la batalla en tu cabeza. Y nosotros tenemos armas espirituales que pocas veces las usamos. Que pocas veces las desarrollamos. Dice la Escritura, y Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que le guiara. Porque basta que el enemigo se levante con nuestras vidas para que Dios nos dé una estrategia. No todo el enemigo se vence siempre de la misma manera. No todas las cosas se hacen de la misma forma. Porque a veces somos tan cuadraditos que decimos: esto se hace así porque así me lo enseñaron. ¿Y sabes lo que necesitamos nosotros? Lo que hace Josafat, que le pide que lo guiara, que le dé la estrategia, que le dé la sabiduría para enfrentar la adversidad. En definitiva, tener la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es con nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios, sino a través del Espíritu Santo.
para entender cómo enfrentarse al enemigo, porque él anda como león rugiente y quiere devorar tu fe, quiere devorar tus expectativas, quiere amedrentarte, quiere que te sientas pequeño, cuando la realidad es que somos grandes porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña, porque Dios nos respalda. Este hombre entiende que necesita ayunar. No un ayuno como ahora corren los ayunos distanciados o ayunos para adelgazar. No, porque hay mucha gente que dice, ay, yo ayuno, pero eso no es el ayuno del Señor. El ayuno del Señor es descubrir una palabra de Dios. El ayuno de Dios es abstenerse de alimento y, como decía en su palabra, yo no vivo por lo que como, sino por cada palabra que salga de la boca de Dios. Una palabra de Dios cambia mi fe. Una palabra de Dios cambia el rumbo de mi vida. Una palabra de Dios transforma las circunstancias más adversas. Y en medio de esos ayunos, que significa no simplemente pasar hambre, un ayuno es buscar profundamente el reino de Dios y de la justicia. La pregunta es, ¿cuánto hemos ayunado? Porque si no lo hacemos, definitivamente estamos mal. Este año algo que Dios nos está inquietando muchísimo en esta iglesia es a programar ayunos. Ya tuvimos uno y vamos a seguir teniendo. Porque en el ayuno aparecen las estrategias de Dios. Aparece ese contacto profundo con el Espíritu Santo que nos da las estrategias. Hoy todo el mundo piensa y quiere comprar, ¿sabes qué? Los enlatados. Si te compras, ¿sabes cuáles son los libros de bestseller más leídos en este momento? Los voy a parafrasear, no que sean reales, pero son este tipo de libros. Las 7 formas de hacerse rico. Las 5 formas para tener una vida correcta. Porque todos queremos que enlatadito, que no me puedo. Y Dios no funciona así. Jesús nunca hizo un milagro de la misma manera. Siempre usó estrategias diferentes. ¿Por qué será? ¿Porque todos los problemas se resuelven de la misma manera? Definitivamente no. Entonces yo necesito ese contacto con el Espíritu Santo. Necesito esa revelación de Dios. Para que entonces aparezcan las soluciones. ¿Quién no tiene problemas? Todos los tenemos. ¿Cuántas veces ayunaste? Si no ayunamos, mi hermano, no estamos buscando guianza de Dios. ¿Sabes qué significa espiritualmente? Yo lo voy a sacar adelante. Mis fuerzas pueden superar el problema. Tengo la capacidad. Y hay una cosa que tenemos que aprender. Cuando nosotros nos confiamos en nuestras fuerzas, caemos hasta lo más profundo, porque Dios nos quiere enseñar que nuestra dependencia, nuestra ayuda, nuestro sostén es del que ha hecho los cielos, la tierra. Por eso caemos y seguimos cayendo y cada vez más problemas, más situación, para que entiendamos que no es con nuestra fuerza, sino a través de esa presencia del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el versículo 4, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Qué bueno. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque ahí existía el templo. Y qué bueno es, mi hermano, cuando estamos en problemas y en adversidad, venir al templo del Señor, a encontrarnos con Él. Tal vez nos pueda pasar como una mujer Ana que no existía el templo, pero va al santuario y se pone a llorar, y el hombre que estaba, el sacerdote que estaba a cargo, la mira y le dice, porque ella susurraba y no entendía, le dice, déjate de que se te pase la borrachera y después vení. Y ella le dice, no, es mi corazón afligido. Poder venir acá al altar y decir, Señor, te necesito. Necesito que obres en mi problema económico, que obres en mi problema en la familia, que obres en mi problema en mi enfermedad. Porque hasta que no descubramos que dependemos de Él, nos seguiremos golpeando. Seguiremos cayendo más profundo. Porque somos tan cabeza dura. Porque somos tan duros de entender las cosas.
cuando Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Josafat dice, el versículo 5, se puso pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios nuestro de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en los cielos. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte, poderoso. Nadie puede hacerte frente. Qué hermoso cómo comienza la oración. Hoy lo hablábamos con el equipo de intercesión. No entra a pedirle directamente. Empieza a engrandecer al Dios Todopoderoso. Empieza a reconocer que tenemos un Dios que es maravilloso, que gobierna nuestra vida, que gobierna en todos lados, que Él es fuerte, que Él es poderoso y que nadie puede hacerle frente. Sigue diciendo su oración: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo? ¿Acaso no le diste a esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Qué bueno es que construyamos cosas para Dios, que después las usamos. Qué bueno es que estos hombres estaban diciendo: ok, vinimos al mejor lugar. Vinimos al templo, vinimos a encontrarnos en la casa de Dios, donde Él habita, donde Él está acá. Porque hay algo especial, mis hermanos. Cada uno va a enfrentar su propia pelea, nadie la va a poder pelear por vos. Pero no estamos solos. Dios nos acompaña. Y venir al templo a doblar nuestras rodillas ante nuestra necesidad, ante nuestras angustias, de verdad es algo maravilloso. Ellos dijeron, versículo 9, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea en guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que tú nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. No es esto, es parafrasear lo que dice el libro de Crónicas, diciendo que cuando iban al templo, si nos arrepentimos, cambiamos de actitud, tú perdonarías nuestro pecado y sanarías nuestra tierra. ¿No es lo que le está reclamando esa palabra, esa promesa de Dios que muchas veces nos ha hecho en nuestra vida y lo quiere hacer sentir en cada uno de nosotros? Porque es fundamental, mi hermano, entender que Dios se mueve por su palabra. Que lo que hace funcionar a Dios no es nuestra cara bonita, no es lo hermoso que seamos, lo que generemos de empatía con la gente, sino lo que mueve a Dios es su palabra. Su palabra es lo que lo hace actuar sobre nuestras vidas. Y no simplemente nuestras buenas intenciones. No simplemente nuestras ganas. Es ese Dios que nos ha prometido que iba a estar con nosotros. No sé vos, ¿sabés cómo descubrí que Dios me acompaña en medio de crisis económicas? Descubrí a un Dios que me acompaña cuando tuve enfermedad. Descubrí a un Dios que está conmigo cuando tuve problemas económicos, familiares, de todo índole. Porque ahí descubrí los secretos de no peleo yo, pelea Dios por mí. Involucrar a Dios en mis peleas. Involucrar a mi Creador en todas las cosas que yo tengo que enfrentar. Porque a veces buscamos de alguna manera la misericordia dando lástima ante Dios. Ay, me pasa esto y me pasa todo mal. ¿Y por qué no nos replanteamos si realmente estamos buscando de esa presencia de Dios? Porque Dios nos acompaña. Él nos ha prometido estar con nosotros siempre.
no algunos días, siempre, en todo, en las buenas o en las malas, en las fáciles o en las difíciles. Ese Dios nos acompaña siempre. Este hombre en su angustia expresa en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes hasta este ejército poderoso que está a punto por atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué maravillosa oración, ¿no? Reconocer nuestras debilidades. Reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que Él es la fuente de nuestra bendición. Que Él es el que está con nosotros en todo momento. Que Él es el que nos acompaña. Una oración tan profunda que va a hacer que Dios se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Tenemos que saltearnos algunos versículos e ir al versículo 13 y 14. Porque aparece, dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos, aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presente. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, un levita, quien era descendiente de Asafat. Un hombre empieza a recibir la presencia de Dios. Empieza a tener una revelación del Espíritu Santo, mi hermano. Empieza a recibir la estrategia que Dios tiene para ese pueblo. Porque ellos estaban devastados, sabían que no podían enfrentar la situación, sabían que ellos con sus fuerzas no iban a ganar, no estaban en superioridad sino en inferioridad. Como muchas veces nosotros nos sentimos ante la inferioridad del problema, la situación de no poder solucionar el problema en mi familia porque están todos peleados. No tengo las fuerzas para salir y no tengo la economía para pagar la luz y mañana capaz me la van a cortar. Yo te cuento porque sé lo que me cortaron, lo que es que me corten la luz. Siempre lo digo. Mi hijo estaba convencido que era un corte de la luz de la UTE y un día le dice a la abuela, hace una semana que no tenemos luz y el vecino tiene luz, ¿cuándo nos van a poner la luz? Mi madre sabe cómo, quedó como loca. Sé de lo que te estoy diciendo, porque lo he vivido y lo sigo viviendo. Pero Dios nos acompaña y lo que necesitamos es esa voz de Dios que te da una estrategia. Andá a hacer esto, no tengo trabajo, presentá un currículum allá en el kiosquito de allá a la esquina y vos decís, pero si no sé, y lo presentás justo. O lo que fuere. Juntá a tu familia, hacé un asado y vos decís, están todos peleados, ¿quién va a venir? No importa, obedecele a Dios, en la obediencia siempre está la bendición. Lo que necesitamos es que el Espíritu del Señor venga sobre nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre este texto de Segunda Crónica y lo que hoy vivimos. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo caía sobre determinadas personas, no sobre todo el mundo, sobre algunas. Nosotros vivimos en un nuevo pacto y dice su palabra que somos ¿qué? Templo de su Espíritu Santo, porque vive en nosotros el mismo Espíritu que ordenó la tierra, el mismo Espíritu que ha hecho cosas milagrosas, sigue viviendo con nosotros. Desde el día que le aceptamos a Jesús. Desde el día en que queremos caminar con Él. Desde el día que le decimos, Señor, aunque tengo defectos, pero aquí vine a tu congregación a adorarte y a buscar una palabra, una estrategia que me dé la posibilidad de salir hacia adelante. ¿Cuánto necesitamos de ese Espíritu Santo? Hasta acá, simplemente lo que conocemos. Ayuno, conocimiento de la palabra
y oración. Pero este hombre se levanta y da una palabra poderosa. Delante de toda esa congregación dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desaliente por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! Si no involucramos a Dios en nuestras batallas, estamos perdidos. Si no aprendemos a involucrarlo en nuestro diario vivir, en nuestras peleas, tal vez diga: uy, yo tengo un problema en la economía, involucralo. Tengo un problema en mi enfermedad, involucralo. Tengo muchas cargas, mochilas, preocupaciones, estoy con el estrés a más no poder, involucrar a Dios. Deja que ese Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Deja que ese Espíritu Santo empiece a obrar y te traiga un entendimiento espiritual mucho más profundo de lo que hoy tenés. Porque a veces nos pasa a los que hace muchos años que estamos en el camino de Dios, decimos: ay, ya lo conozco, ya lo sé. Pero cada mañana, cuando nos sumergimos en su palabra, hay una revelación del Espíritu Santo. Hay una revelación que va a cambiar el enfoque de cómo peleamos nuestras batallas. ¿Qué era la lógica? Que Josafat agarrara todo su ejército, le diera las armas y ¿quiénes iban a ir adelante? Los que tenían la espada, los que mejor peleaban, los que tenían las condiciones para pelear. Pero Josafat entendía el poder de la alabanza. Josafat entendía el poder de la adoración a Dios. Dice el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor, alabando por su santo esplendor. ¿Qué es lo que hace Josafat? Cambia la lógica. Cambia lo que todo el mundo hace, lo que todos los reyes hacían, cambia. Dice: ok, no voy a poner a mi ejército adelante, voy a poner a la gente que canta, voy a poner a la gente que alaba a Dios, voy a poner a hombres y mujeres que van a ir a exaltar a Dios. Cuando nos reunimos una hora antes para ensayar los temas, muchas veces le pedimos a uno: ¿y qué vamos a cantar? ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué canción? Estos hombres la hacen fácil. Dice la Escritura: estos cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ese era su cántico. Ese era su simple cántico. Su fiel amor perdura para siempre. Si aprendemos a cantar eso, no hay principado, no hay potestad, no hay nada que el mundo de las tinieblas pueda hacer. Porque la alabanza tiene un poder especial. Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra de Dios. Dios desciende de manera especial cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y cuando involucramos a Dios, Dios tiene el poder para hacer cosas. Hay un poder en la alabanza. Y vos decís: ¿cuál es el poder de la alabanza? ¿En dónde está? Tenemos que saltearnos unos versículos e ir al 22, porque esto es maravilloso. Dice la Escritura: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab, del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Generó confusión en el mundo espiritual de las tinieblas y ellos empezaron ¿a qué?
a pelear entre ellos. Entonces ese número tan grande que tenía ahora estaba reflejado en una pelea que hoy hay. ¿Y sabe que esto sigue siendo real? Sigue siendo real. Nuestra lucha es en un mundo espiritual. Y nosotros acá estamos rodeados. Bajá 1,5 cuadras para atrás y te vas a dar cuenta que hay un pai haciendo cosas. Y por allá hay otro. Y todos que buscan el poder de controlar. Y cuando un espíritu es muy grande, el otro que tiene que obedecer. Pero cuando se pelean, ¿sabe qué? Lo mismo Jesús lo decía, un reino dividido no persevera. Y cuando las tinieblas se confunden, porque no entienden por qué vos le podés dar una alabanza a Dios en medio del problema. ¿Por qué podés decir grande es tu maravilla cuando agarrás y decís no tengo dinero? Podés decirle creo en ti aunque la enfermedad sea dura. Cuando hay un problema económico le decís Señor, tú eres mi fortaleza en la economía. Y aunque mi mente diga no voy a tener un plato de comida, lo voy a tener. Porque tu palabra dice no hay justo desamparado ni su descendencia que tenga que salir a mendigar la comida. Gloria a Dios. Estamos hablando bien, se manifiestan las cosas. Menos mal que Gabriel está atento. El enemigo huye porque no soporta esa alabanza. No soporta. Y cuando él se pelea, cuando todo principado, cuando todas las cosas empiezan a ocurrir de manera especial, empiezan a ocurrir problemas como este. Ahí estaba nuestro rey, dándonos un botín. Porque cuando le alabás a Dios en medio de los problemas, los botines llegan. Las bendiciones de Dios se acercan a nuestras vidas. ¿Hay poder en la alabanza? Totalmente. No sé qué estás peleando. ¿Qué estás peleando en estos tiempos? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos para que definitivamente la gloria de Dios te acompaña? Pero canta alabanza. Poné la música en el medio del problema y alabá a Dios. Poné en medio de las circunstancias y adorá a aquel que exaltamos, porque el enemigo va a tener que huir y va a quedar derrotado. Y Dios te devuelve las cosas que perdiste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso es tu nombre. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios, el cual hace cosas sobrenaturales. Sabes que no es el único ejemplo. No te quedes solo con esto. Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice la Escritura, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos y los demás presos los escuchaban. Ellos estaban encarcelados por Jesús. Ellos estaban pasándola mal de la perspectiva. No eran reos, simplemente predicaban y ahí estaban. No se quejaban como muchos de nosotros lo hacemos. No se ponían tristes. ¿Sabe qué? Empezaron a cantarle a Dios. A cantarle a Dios. Le empezaron a alabar a nuestro Dios. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron la cadena. Maravilloso lo que está diciendo la Escritura. Porque las puertas cerradas empiezan a abrirse cuando un hombre en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la angustia, pone su música y la que te guste. No importa si cumbia, si adoración, si alabanza, si rock, pero si exalta a Dios, la victoria es nuestra. La victoria está garantizada en nuestras vidas. No hay puerta cerrada que no se abre bajo el poder de la alabanza. No importa cuánto estés encadenado y te sientas que no podés avanzar a tu sueño, a tu aspiración, a tu deseo, a lo que vos quieras.
Hay un Dios todopoderoso que quiere hacer algo sobrenatural. Ellos no se quejaban. Simplemente adoraban a Dios. Simplemente adoraban a Dios. Y como dice, las puertas se abrieron de golpe y a todos se le cayeron las cadenas. ¿Contra qué cadena peleas? ¿Sabes cuáles las cadenas que el enemigo forja alrededor de nuestras vidas? No sé si vos tenés un perro y le pusiste una cadena. Según tan larga sea la cadena, el animal va a andar. Pero cuando quiera ir más lejos de la cadena, no va a poder avanzar. Hay limitantes que muchas veces no las estamos tomando las bendiciones porque no hemos adorado a Dios con todo el corazón. Porque la alabanza abre las puertas y rompe las cadenas. Y capaz que estás luchando con adicción, capaz que estás luchando con problemas muy profundos, la alabanza rompe esas cadenas. Dios abre las puertas. Dios abre las puertas para que salgas y todo lo que el enemigo te haya querido dejar encerradito ahí, que nadie te acompañe, que estés solo, que estés abandonado. Hoy ese Dios todopoderoso te quiere acompañar. Pero ¿qué necesito yo? Alabar a Dios. Adorar a Dios. En tu problema, en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Porque hay poder en la alabanza. Hay un poder. Como dice un corito de eso que canta Raúl cuando está. Hay un poder que consume todo mi corazón. Hay un poder que hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, cuando estemos alegres, cantemos alabanza. Cuando estemos tristes, yo te digo hoy, cantá alabanza. Y si no sabes la letra, tarareá y gozate en la presencia de Dios. Porque a veces no sabemos la letra. Hoy nos pasó con Gabriel, estábamos en la iglesia de Marcelo, le dijeron, vamos a cantar esta. Y con Gabriel nos miramos, y no la sé, y no la sé. Pero no importa, alabamos a Dios de corazón. Le cantamos a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar este grupo de música, si los parlantes nos permiten, y si no cantamos capela, Gabriel, que dale, ¿cómo estamos en la garganta? Ya medio detonado, porque venimos de darle a la garganta. Pero hay algo que Dios quiere hacer cuando alabás a Dios. Aclaro que todo esto va a pasar si los parlantes quieren andar. Y si no anda, mi hermano, cantá vos, que cantamos todos juntos. ¿Sí? Somos el ejército de Dios. Tenemos que marchar para que el enemigo se confunda, para que el enemigo no tome lo que él piensa,